Bienvenidos al canal Agenda Ciervo. Ucrania se está preparando para un ataque con misiles por parte de Rusia. Irán se está preparando para enviar misiles y vehículos aéreos no tripulados a Rusia. El alto funcionario ruso informó que no usaron todas sus armas en Ucrania. La violencia de los conflictos en el Oblast de Donetsk ha alcanzado proporciones increíbles. Turquía está decidida a llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones. Habiendo perdido primero el Oblast de Kharkov, las tropas rusas eventualmente también perdieron Kherson, la ciudad más crítica de la guerra. El contraataque de las fuerzas ucranianas, que continuó durante 4 meses, causó grandes pérdidas a las tropas rusas. A pesar de recibir ayuda militar de sus aliados, Rusia no pudo cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Después de la retirada de las tropas rusas de Kherson, estallaron conflictos internos entre los funcionarios del gobierno ruso. La gran mayoría de los funcionarios rusos que han apoyado al presidente ruso Vladimir Putin desde el comienzo de la guerra entendieron que la guerra estaría perdida. Los funcionarios ucranianos creían que las fuerzas armadas rusas no entregarían Kherson sin luchar. Pero lo que sucedió en Kherson reveló que el ejército ruso era más débil de lo que esperaban las autoridades ucranianas. Los comandantes rusos son conscientes de que el ejército ruso se enfrentará a mayores dificultades en los próximos días. Perder la ciudad de Kherson significa perder el punto más crítico de la línea de defensa de 1000 kilómetros. Ahora el ejército ruso debe continuar luchando bajo la amenaza de las fuerzas ucranianas que avanzan hacia Crimea. El ejército ruso no tiene la fuerza para defender 2 frentes al mismo tiempo. Producto de la movilización militar anunciada hace más de 2 meses, los soldados que ingresaron al ejército ruso aún no cuentan con el entrenamiento y equipamiento suficiente. El plan de movilización, que era la única razón por la que el líder ruso Putin tenía tantas esperanzas de ganar la guerra en Ucrania, también fracasó. A partir de este día, el ejército ruso debe estar constantemente alerta. Porque después de la pérdida de Kherson, el ejército ucraniano puede lanzar una ofensiva a gran escala en cualquier momento. A pesar de la victoria del ejército ucraniano, en lugar de celebrar, sigue aumentando la intensidad de sus ataques. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que en las últimas 24 horas aviones de combate ucranianos realizaron 11 ataques aéreos contra fuerzas rusas. En estos ataques, aviones de guerra atacaron 8 grupos de personal y equipo militar y 3 sistemas de misiles antiaéreos. Unidades de misiles y artillería ucranianas atacaron 1 puesto de mando ruso, 11 grupos de personal y equipo militar, así como muchos otros objetivos militares críticos. Las fuerzas ucranianas neutralizaron a 810 soldados rusos en un día. Además, se destruyeron 24 tanques rusos y 34 vehículos blindados. La intensidad de los combates en el Oblast de Kherson ha disminuido. Las tropas rusas están ocupadas construyendo una nueva línea defensiva en la margen derecha del río Dnieper. Según analistas militares, el ejército ruso puede completar la línea defensiva en al menos 2 o 3 semanas. Parece poco probable que las fuerzas ucranianas crucen el río en el corto plazo, ya que las tropas rusas volaron puentes sobre el río Dnipro mientras se retiraban de Kherson. Podemos decir que la situación en el Oblast de Kherson permanecerá tranquila por un tiempo, sin embargo, la intensidad de los conflictos en el frente oriental aumentará en las próximas 1 a 2 semanas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que la razón principal por la que las fuerzas ucranianas llevan a cabo operaciones ofensivas en el sur del país son los valientes soldados ucranianos que resisten los ataques rusos en la región de Donetsk. En los frentes de Bakhmut y Avdiivka, ha habido constantes y feroces combates desde el comienzo de la guerra. Las tropas rusas están atacando posiciones ucranianas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para avanzar en estas áreas. A pesar de esto, las fuerzas de defensa ucranianas lograron repeler los ataques rusos en estas áreas. El fracaso del ejército ruso en todos los frentes provoca críticas a las autoridades rusas.
Las autoridades rusas continúan haciendo declaraciones ambiciosas para abordar estas preocupaciones. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa sobre este tema, afirmó que Rusia aún no ha utilizado su arsenal de armas, equipos y municiones. Además, Medvedev afirmó que Rusia supuestamente dio forma al futuro orden mundial. Hace aproximadamente 2 días, la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que es probable que las tropas rusas lancen un ataque con misiles a gran escala en los próximos días. Pero según funcionarios ucranianos, las Fuerzas Armadas rusas no tienen suficientes municiones de misiles avanzados en su arsenal para lanzar un ataque con misiles a gran escala. Sin embargo, cuando miramos la declaración de Medvedev, vemos que el ejército ruso señala que se está preparando para un gran ataque. Dado que la industria militar rusa no puede producir cientos de misiles en poco tiempo, solo queda una opción: Irán pronto enviará misiles a Rusia. Vadim Skivitsky, el representante oficial de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, reveló algunos detalles sobre los acuerdos de armas entre Rusia e Irán. Skivitsky dijo que confirmaron la información sobre la preparación del proyecto de acuerdo sobre el suministro de misiles iraníes a Rusia. Esta declaración significa que la Federación Rusa e Irán aún no han acordado exactamente qué misiles se entregarán, en qué cantidades y cuándo. Esto le da a Ucrania la oportunidad de ganar algo de tiempo para fortalecer su defensa aérea con la ayuda de socios occidentales. Los estados occidentales enviaron docenas de sistemas de defensa aérea a Ucrania el mes pasado. Además, se están preparando varios sistemas de defensa aérea más para su envío a Ucrania. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania logran crear una barrera de defensa aérea efectiva antes de que el ejército ruso lance ataques con misiles, el último intento del ejército ruso también fracasará. Si el ejército ruso no puede detener al ejército ucraniano con ataques con misiles de largo alcance, se encontrarán en una situación desesperada. Entre las armas en el arsenal de las Fuerzas Armadas rusas, las más efectivas en la guerra de Ucrania fueron los misiles de largo alcance. Si fracasa un ataque a gran escala del ejército ruso con misiles de largo alcance, Rusia no tendrá más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones. Sobre este tema, el gobierno ucraniano es bastante reacio a sentarse a la mesa de negociaciones con el gobierno ruso. Sin embargo, hay un país que puede corregir esta situación: Pavo. La agencia de noticias turca Anadolu informó que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan llamará al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en los próximos días para discutir posibles negociaciones con Rusia. Erdogan dijo a los periodistas que Turquía está tratando de encontrar más formas de diálogo para la paz. Erdogan cree que no es suficiente escuchar la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, y por eso quiere escuchar la posición de Ucrania en las negociaciones con Rusia, mediada por Turquía. También se informa que Erdogan discutirá la expansión del acuerdo del corredor de granos con Zelensky. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.